Listo, buenos días, siendo hoy 27 de noviembre del año 2020, vamos a empezar con una nueva clase de ciencias naturales exactas y de la educación. El día de hoy vamos a complementar ese maravilloso ciclo, ese bello ciclo sobre aprendizaje de la materia. Ya habíamos visto qué es la materia, recordamos las propiedades básicas de la materia. Tiene masa y ocupa un espacio en el universo, ¿listo? Habíamos visto las clasificaciones de la materia y ayer habíamos visto los cambios de estado de la materia, entonces habíamos visto cambios físicos que son aquellos en donde no se cambia la composición de la materia, simplemente se cambia de un estado a otro, ¿listo? Y habíamos visto cambios químicos en los cuales si se rompen enlaces en el interior de la materia, la molécula cambia su fórmula química, su estructura, y por tanto hay un cambio químico como tal. Entonces, siguiendo ese orden, vamos nosotros a ver el día de hoy sustancias químicas. ¿Qué es una sustancia química? Para entender ese concepto que tenemos de cambios químicos. ¿Listo? Entonces, empezando con esta parte, vamos en primera instancia a definir como tal qué es una sustancia química. ¿Listo? Entonces, una sustancia química en general es todo lo que nos rodea. Todo lo que está a nuestro alrededor tiene una propiedad de ser construido a través de átomos, ¿listo? Entonces vamos a ver esta nueva clasificación de la materia para comprender este sistema. Entonces, tenemos como tal materia, partiremos de aquí, ¿listo? Entonces, la materia yo la puedo tener de dos formas. La puedo tener o como una sustancia pura. ¿Qué quiere decir que es una sustancia pura? Es decir, que todas las moléculas o todos los átomos que la componen son el mismo. Entonces tengo un ejemplo, tengo yo un cubito y ese cubito, si todo lo que construye ese sector es el mismo cubito replicado en muchas dimensiones, estamos hablando de una sustancia pura. ¿Listo? Tiene un solo componente. ¿Listo? Si tiene más de un componente, es decir, tiene dos, tres componentes, hay un cubito azul, uno blanco, uno azul, amarillo, uno rojo, tiene más de dos componentes, entonces hablamos de una mezcla. ¿Listo? Dentro de las sustancias puras podemos entonces tener de dos tipos. Hay sustancias simples que están compuestos por un solo elemento, quiere decir que ese cubito es el mismo en todas las dimensiones y es un elemento, digamos un átomo de oro. Oro aquí, oro acá, 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 y se va replicando. Y todo eso es como tal una sustancia pura, simple, ¿listo? ¿Qué sería lo que conocemos nosotros como los elementos? Y si ya no es un solo átomo puro, ya no tengo solo oro, 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 sino que tengo hidrógeno, oxígeno e hidrógeno pegados ahí. Y esa molécula la tengo en varias dimensiones. Tengo un vaso de agua, trae ahí H2O, entonces hay hidrógeno y oxígeno pegado. Y eso es lo que tengo en todas las dimensiones. Eso es lo que yo conoceré entonces como un compuesto. ¿Listo? Ya vamos viendo la materia, la puedo dividir yo en sustancia pura. Dentro de esa sustancia pura puedo tener elemento que es simple, solo tiene un solo átomo que la conforma, y compuesto, que es una sustancia que tiene dos o más átomos que están conformando la sustancia. ¿Listo? Entonces, eso en las sustancias puras. Ahorita que pasen las mezclas. Vámonos para las mezclas. Las mezclas como tal ya tienen más de dos componentes, entonces ya como tal no son sustancias puras, ya estoy mezclando cosas. Entonces aquí vamos a tener de dos tipos de mezclas. La primera, que son sustancias heterogéneas, donde yo, supongamos agua con una varilla. Usted mete agua y la varilla y usted, por más que agita, la varilla le queda en un espacio y el agua le queda en otro. ¿Listo? Eso cuando no se mezclan, se dice que hay dos fases. Entonces se conoce como una sustancia heterogénea. Hetero viene del griego diferente a. Entonces, diferentes fases. Tengo yo agua con arena, la agito, la arena se deposita en el fondo, ahí se tiene una mezcla heterogénea, ¿listo? Diferente a la mezcla homogénea, que significa una sola fase, ¿listo? Homofase, homo es igual, igual entre ellos, entonces homogénea igual fase, se ve solo una fase. Un ejemplo de esto es como usted
agua, adiciona sal, agita y al cabo de un tiempo usted observa simplemente una sola fase, que es el estado líquido, ¿listo? El agua le queda salada y usted ahí puede determinar que hay una mezcla de dos sustancias, pero que es homogénea. ¿Por qué? Porque cuando usted la prueba ya no le sabe agua, sino que le sabe a agua salada, ¿listo? Eso es una mezcla homogénea como tal. Con base en eso, ya hemos definido una nueva clasificación de la materia, entonces nos queda más fácil. Cuando yo les pregunte qué es una sustancia pura, ustedes dicen, ah, es una sustancia compuesta por un solo componente, que puede ser el mismo componente en todo el tiempo, que sería el mismo átomo, que sería una sustancia simple, o ese componente puede estar formado por dos o más átomos, que sería un compuesto. ¿Listo? Además de eso tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas, que hay una sola fase, o heterogénea, que hay dos fases. Y ahí sale perfectamente la nueva clasificación de la materia. Y con base en eso, ya podemos nosotros definir qué son sustancias químicas. ¿Qué es una sustancia? Pues sustancia lo vamos a definir así. Es la materia presentada en forma homogénea, ya que solo tiene un compuesto y está definida químicamente. ¿Listo? Esa es como la definición literal. Pero ¿qué quiere decir una sustancia como tal? Es algo que usted puede agarrar, por ejemplo, esta varilla, miren. Agarro esta varilla. Esta varilla es una sustancia química. Perdón. ¿Por qué? En su interior está formada por una composición homogénea, o sea, todos los átomos de la varilla son iguales o las moléculas son iguales, ¿listo? Entonces eso hace que si yo cojo este ladito, no lo puedo doblar, tiene las mismas propiedades, ¿listo? Se puede entonces, este sistema es una sustancia, ¿listo? Se encuentra en una fase homogénea, es decir, yo la tengo y yo no puedo decir este pedazo de la varilla está hecho de acero, este pedazo está hecho de cobre. No, simplemente es una sustancia homogénea. Tiene un solo compuesto que es acero, ¿listo? Y eso hace que las propiedades químicas se definan y las propiedades físicas también. Cuando ustedes toman agua, por ejemplo, el agua también es una sustancia que se encuentra en estado líquido y está compuesta por agua en todas las cantidades, o sea, átomos de H2O, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno formando la molécula de agua en todas las dimensiones que se encuentran en un estado característico. Eso es una fase homogénea. ¿Listo? Y aquí tenemos el recordatorio que la fase más importante es el agua que tenemos. ¿Listo? Entonces, ya hemos definido qué es una sustancia. Una sustancia es algo que se encuentra en una fase homogénea y que presenta las mismas propiedades a lo largo de todo el material. ¿Listo? Entonces vamos a ver que existen dos tipos de sustancias y ya las conocíamos nosotros, la clasificación de la materia, las sustancias simples, que quiere decir que es el mismo átomo en todas las direcciones. Entonces nos dice que son aquellas que no pueden descomponerse, es decir, que a la hora de que yo las tenga, si las quiero fragmentar en pedacitos más pequeños, romper esa molécula, no voy a poder, ella simplemente se queda ahí estable. Entonces son moléculas que no pueden ser disociadas, ¿listo? Y por tanto van a estar formadas ya directamente por átomos o moléculas de un solo elemento, ¿listo? Entonces tengo oxígeno, oxígeno pegado, por lo menos este que tenemos aquí. El que tenemos aquí es una molécula de oxígeno que se representa como O2. Lo que pasa es que el oxígeno en medio natural, él no quiere estar solo, entonces él simplemente se agrupa para estabilizarse con otro oxígeno, pero ese como son dos oxígenos, yo voy a decir que es el elemento oxígeno, ¿listo? El hidrógeno, mírenlo, el hidrógeno también se agrupa en parejitas, pero no implica que sea una sustancia compuesta, simplemente son como son dos átomos de hidrógeno, yo voy a asumir que son iguales, ¿listo? Y esos son los que nosotros vamos a encontrar en la famosa tabla periódica que ustedes irán conociendo, la tablita que ya deben conocer y que vamos a estudiar a profundidad en el colegio, ¿listo? Entonces, simplemente llamo aquí sustancias simples, donde vean un solo átomo o donde les digan eso está compuesto por cromo, cobre, zinc, ahí estamos hablando de una sustancia en estado simple. ¿Listo? Camilo se fue, se le cortó la comunicación. Listo. Buenos días a todos los que llegaron tardecito, pero buenos días. Y tenemos sustancias compuestas. ¿Para qué nos sirven las sustancias compuestas? Estas sí pueden descomponerse por medios físicos o químicos, es decir, yo puedo separarlas.
¿Listo? Por ejemplo, la sal. La sal que tenemos aquí es NaCl. ¿Qué es disolverlo o separarla por un medio físico? Yo tomo sal y la agrego a un vaso con agua. ¿Qué pasa? El sodio queda por un lado como Na más y el cloro queda por otro lado como Cl menos. Ahí ya las he separado, entonces como se separaron ya, en este caso estoy hablando de una sustancia compuesta como tal, ya las he separado, entonces he perdido la sal y he formado los dos compuestos, perdón, los dos elementos por separado. Listo, entonces la separé por un medio físico. También como el agua, yo la puedo romper por un medio químico y romper, y ahorita tendría hidrógeno para acá y oxígeno para acá. Entonces, esos serían ya como tal connotaciones que nos dan para tener claro que eso ya es un compuesto. ¿Listo? Y en este caso, entonces ya veremos que una sustancia compuesta está formada por dos o más átomos de la tabla periódica. ¿Listo? Y ahí tenemos sustancias compuestas o compuestos como tal. ¿Listo? Y tenemos los ejemplos. Ahora, vamos a pasar a los tipos de mezclas. Entonces, el primer tipo de mezcla nos hace referencia a homogénea, una sola fase. Y antes de eso también tenemos que recordar, resaltar muy importante aquí, que las mezclas es una formación entre dos o más compuestos, ¿listo? Si yo tengo dos o más sustancias que están intentando unirse, ya estoy teniendo una mezcla. Pueden ser de dos tipos, homogénea o heterogénea. La homogénea literalmente dice, es la combinación de dos o más elementos que a simple vista no se diferencian. Y por ende, se dice que ellas son una mezcla uniforme. ¿Listo? Entonces yo cojo mi sustancia, cojo nuevamente mi variguita, y ella es una mezcla de dos elementos metálicos. Puede ser hierro y acero, puede ser hierro y cobre, ¿listo? Pero yo a simple vista no puedo diferenciar cuál es cuál. O, o cojo un pedazo, cojo este lápiz, cojo este pedazo de polímero y él está compuesto por varias partes del polímero, pero yo no puedo diferenciarlas como tal, entonces estoy diciendo que es una fase, en este caso, ¿qué? Una fase homogénea. O hasta incluso, por ejemplo, miren esto, permítanme un momento. Miren, tenemos una botella de agua que tiene colorante en su interior. ¿Esto sí ven? En este caso también es una mezcla homogénea, porque yo no puedo diferenciar el colorante está aquí o el colorante está acá, no. Yo estoy viendo toda la disolución del sistema. Y eso son mezclas homogéneas, ¿listo? Puedo tenerlas de diferentes tipos. Puedo tenerla líquido-líquido, como esta. ¿Listo? Dos líquidos mezclados. Puedo tenerla líquido-sólido, que es cuando agua y sal. O incluso puedo tenerla sólido-sólido, que son componentes sólidos que se integran, ¿listo? Y gases, que es como el gas que como el gas que respiramos llamado aire, ¿listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este sistema, vamos a evaluar algunos detallitos. Entonces, mientras vamos continuando, vamos haciéndole, ¿listo? Miren ahí, esto es acero y este es el famoso bronce, ¿listo? El bronce está compuesto por estaño y cobre, pero nosotros no vemos los dos compuestos por separado, los vemos unidos, entonces es una mezcla homogénea. Igual el acero está formado por hierro y carbono mezclados y compactados, pero nosotros cuando vemos el acero lo vemos todo parejito. Tenemos ahí el caso de un ejemplo para una mezcla homogénea como tal. Vemos ahora lo que yo les decía, agua con sal. Ustedes mezclan y estas mezclas se conocen como soluciones, ¿listo? ¿Por qué? Porque están formadas por un componente sólido y un componente líquido. Comúnmente al componente mayoritario yo lo voy a llamar solvente y al componente minoritario que se disuelve lo voy a llamar soluto, ¿listo? Entonces soluto es el que se disuelve, que está en menor escala, y solvente es el más grande, que es el que lo disuelve, ¿listo? Y ahora vamos nosotros a tener, continuamos con la siguiente clase. La siguiente clase que vamos a evaluar son las mezclas heterogéneas. La definición puntual dice, es la combinación de dos o más elementos, listo, que a simple vista son diferenciables.
que yo viéndolos puedo decir, aquí hay algo diferente a lo que está abajo. ¿Listo? Y por ende se dice que son mezclas no uniformes, ya que son sustancias físicamente distintas. Y miremos aquí el agua y el aceite. Ahí tenemos el ejemplo perfecto. Yo puedo simplemente decir, cuando los mezclo, aquí hay aceite y esto de aquí, concretamente, lo transparente es agua. Lo amarillo va a ser aceite, ¿listo? Entonces, esa ya es una mezcla heterogénea donde ellos no se unen, no se convierten en una sola fase, pero sí están en el sistema, sí están mezclados, por así decirlo. ¿Listo? Entonces ya vamos conociendo mezcla homogénea, la que se mezcla perfectamente y no puedo distinguirlos a simple vista dónde está cada una. Mezcla heterogénea tengo diferentes sistemas que los intento mezclar, pero cada uno mantiene su espacio y no se combinan entre ellos. ¿Listo? Tendríamos una mezcla, en este caso mezcla heterogénea. ¿Listo, muchachos? Ahora, con base en eso tendremos que hablar de la solubilidad de las sustancias. Resulta que tenemos una propiedad que se llama solubilidad, la tendencia a disolverse en algo. Entonces, vamos a definir eso como la capacidad de un elemento en cualquiera de los tres estados, líquido, sólido, gaseoso, de mezclarse con otro, de formar parte de una mezcla con otro, la afinidad que tiene de entrar a ese sistema, ¿listo? Y a eso lo vamos a llamar solución. Entonces, ¿qué solubilidad? Es la tendencia que tiene una sustancia a entrar en contacto con otra y formar una mezcla, ¿listo? Una mezcla homogénea, ¿listo? Entonces, como ya vimos, la solución, es muy importante recordar esto, está formada por un soluto y un solvente. Soluto el que está en menor concentración o en menor cantidad, solvente el que está en mayor cantidad. Y comúnmente el solvente es el que nos determina en qué estado va a quedar. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, primero tengo un colorante, miren, un soluto. La sustancia que se disuelve, ¿listo? Está en pequeña cantidad y miren que es un sólido. ¿Listo? Tengo el solvente, que es agua, es el líquido en el cual se disuelve, por tanto, es el que está en mayor escala. Yo adiciono mi poquito de sólido, lo adiciono aquí y agito. ¿Listo? Al agitar se me forma la solución, que puede ser este vaso con coloración morada. ¿Listo? Pero, ¿qué vamos a tener aquí? Miren lo que yo les decía. El solvente es líquido. La solución también es líquida, lo que quiere decir que el solvente le transfiere una propiedad y es que el estado del solvente es el estado que se mantiene para la solución, ¿listo? Pero ahí ya vamos evaluando estos detallitos. Tenemos entonces que soluto, le repito, el soluto que es el compuesto en menor cantidad que se disuelve en algo, ¿listo? Solvente que es el que está en mayor cantidad y que permite la disolución del soluto, ¿listo? Y lo que se forma es una mezcla homogénea, es una mezcla que yo no puedo distinguir entre los dos cuál es cuál, ¿listo? En ese caso estamos hablando de ese sistema. Y solubilidad es la tendencia, la afinidad que tiene un compuesto por el otro para establecer esa solución formada, ¿listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, miren, la solubilidad cambia de acuerdo a la sustancia química que tengamos. ¿Listo? Puede tener diferentes soluciones. Por ejemplo, tenemos el azúcar, que es un soluto, usted lo intenta disolver en el agua y le disuelve perfectamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Miremos también la sal. La sal es otra sustancia química que usted si coge agua la puede disolver. ¿Cuál de los dos se vuelve primero insoluble que el otro? Si usted adiciona 3 cucharadas de azúcar, las disuelve. Perfecto. Adiciona otras 2, ya van 5. Y usted empieza a ver que en el fondo se empieza a formar una capa de azúcar. Eso indica que el azúcar ha llegado a su límite de solubilidad y que ya el agua no puede recibir más azúcar. Esa es una propiedad que también tienen las sustancias, que la solubilidad depende de la naturaleza química de la sustancia. Entonces el azúcar intenta entrar y dice, bueno, aquí estoy feliz. Ya cuando son 100, 200 átomos de azúcar, ya empieza a decir, yo aquí como que me siento raro, entonces me empiezo a ir. Ya llega un punto en el cual ya no puede más, ya ha llegado al límite de solubilidad y ahí dice, no, aquí ya hay mucha gente, yo mejor me precipito, me voy al fondo.
¿Listo? Mientras que la sal no, la sal usted adiciona los 20 gramos, empieza a disolver y la sal se encuentra feliz disuelta ahí en el solvente formando la solución. ¿Listo? Entonces, en ese caso tenemos ya los dos ejemplos de solutos como tal y que cada uno de ellos tiene una solubilidad diferente. ¿Listo? Y esa solubilidad diferente hace que las soluciones tengan propiedades diferentes, porque en una puede disolver mucha cantidad, en otra un poquito limitado, y eso va a cambiar las propiedades del sistema. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Van bien? Está ahí es un resumen general. Materia. La materia la vamos a dividir en diferentes estados y ahorita vamos a hablar de los solventes como tal. Los solventes tenemos, miren, solvente principal que nosotros podemos tener aquí. Tenemos un solvente en estado líquido. ¿Cuál de ellos sería el agua como tal? Listo, el agua es el solvente universal que tenemos alrededor del mundo y ¿qué ventaja tiene? Que disuelve casi todo, ¿listo? Por ser una sustancia que ya más adelante veremos que se conoce como sustancia polar y que permite interactuar con muchas clases de materia. Aquí tenemos otro, el hierro. Miren, el hierro también es un solvente, es algo que yo le puedo incorporar fracciones de otro mineral y obtener nuevas cosas, pero el hierro es un solvente que ahora voy a encontrar en estado sólido, ¿listo? Entonces, aquí tenemos ejemplos de mezclas. Miren, aquí hay agua con alcohol, ¿listo? Y en este caso, ¿qué pasa? El agua es un estado líquido y el alcohol también es un líquido, pero ellos se mezclan dando lugar a una fase homogénea, ¿listo? Entonces, ese soluto, cuando un soluto se mezcla debidamente, se dice que es soluble. Esto lo estoy diciendo. Ambos son solubles entre sí, se mezclan cuando yo los agito y queda una fase homogénea. Y eso es un soluto totalmente soluble. Aquí tenemos otro ejemplo, agua y arena. El agua y la arena, cuando usted los puede meter en un sistema y los agita, ellos no se mezclan y cada uno queda por su lado. Entonces forman una solución heterogénea. ¿Listo? Dos diferentes. Y al formar esa sustancia heterogénea, esa mezcla heterogénea, ya yo puedo decir que la arena es insoluble en el agua. ¿Listo? Ya tengo factores de solubilidad e insolubilidad. ¿Listo? Cuando tengo que una cosa se mezcla con otra es soluble. Cuando no se mezclan es insoluble. In de no soluble. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. Ahora ya simplemente desarrollamos esta parte de acá. La parte que viene, que va cargando, sería desarrollar la actividad del día de hoy. El tema de hoy no es difícil, es muy fácil, espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer entonces un resumen rápido para que puedan atacar esto con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, el resumen, ¿qué nos dice? ¿Qué nos establece? Lo primero que vamos a ver nosotros es, vamos a tomar la materia. ¿Listo? La materia. Y la materia yo la puedo tener dividida en, ya vimos que tenemos dos clases de materia. ¿Listo? Dentro de esas dos clases de materia, ¿cuáles eran las que teníamos nosotros? ¿Cuáles eran las que veíamos? Nosotros veíamos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan, chicos? Veíamos sustancia pura y veíamos lo que conocíamos como sustancias compuestas o simplemente compuestos. ¿Listo? Y antes de llegar a los compuestos, nosotros aquí teníamos que tomar que una sustancia pura y las mezclas. ¿Sí lo recuerdan? Las mezclas eran las que teníamos acá. ¿Listo? Ahora, dentro del sistema, dentro de la sustancia pura, sí teníamos dos sistemas también. Esos dos sistemas, ¿cuáles eran? Eran elementos que son compuestos por una sola átomo en todos los sentidos. ¿Qué tiene de especial entonces los elementos? Son un átomo distribuido en todo el espacio, listo, formados por un solo átomo. Y también teníamos lo que conocíamos ahora como compuestos. ¿Y los compuestos qué característica tenían? Que es formado por dos o más átomos.
¿Listo? Ahora, si pasamos al campo de las mezclas, en las mezclas nosotros teníamos también una división. ¿Cuál era esa división que teníamos ahí? La división decía, y usted puede tener mezclas homogéneas y puede tener mezclas heterogéneas. Voy a ponerla aquí, ahorita ya pongo el... Listo, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Homogénea es una fase, es decir que se mezclan perfectamente y me queda, puedo ver y no distinguir las fases que la componen. Y heterogénea tiene dos o más fases. ¿Listo? Con base en eso, estudiando las mezclas, podemos tener que una mezcla homogénea puede estar formada por, o estará limitada por dos componentes. El primero de ellos es el soluto, que es aquel que se disuelve. ¿Listo? Aquel que se disuelve o se dispersa. Y tenemos el solvente, que es aquella sustancia que disuelve. ¿Listo? Comúnmente se encuentra en menor cantidad y el solvente lo vamos a encontrar en mayor cantidad. ¿Listo? Y con base en eso, si dos sustancias... Ay, perdón, eso lo hice re feo. ¿Listo? Si dos sustancias se mezclan completamente y adquieren una buena mezcla, yo puedo decir que esas dos sustancias son solubles, ¿cierto? Ya que se mezclaron, formaron un solo sistema, entonces son solubles. ¿Qué quiere decir que sean insolubles? Tendremos en este caso que no hay mezcla. Y por tanto, al no haber mezcla, simplemente se considera una mezcla heterogénea. ¿Listo? ¿Por qué mezcla heterogénea? Porque ambos están tratando de coexistir en el mismo espacio, pero no se llevan bien, son inmiscibles, ¿listo? Son insolubles la una con la otra. Hasta ahí hemos dado de forma muy rápida y muy concreta esta parte para que ustedes ya sepan hacer la diferenciación de todo lo que hemos visto acá, ¿listo? Y lo único que nos faltaría aquí colocar en el resumen, que ustedes ya lo tienen, es que cuando tienen ustedes una sustancia pura, recuerden que ella puede tener dos tipos, ¿listo? Entonces tenemos el elemento, donde ¿qué va a pasar? Usted no puede dividirlo, entonces tengo un átomo y dos átomos de oxígeno, si usted los divide le va a quedar oxígeno y oxígeno, entonces es lo mismo. Tiene un átomo de oro, ¿listo? Si usted tiene una lámina de oro, si usted la parte, va a tener dos láminas de oro. Si la sigue partiendo, tres de oro y así sucesivamente. Entonces siempre va a tener oro y siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Mientras que cuando hablamos de compuestos, llega un punto donde usted químicamente sí lo puede romper. H2O, por ejemplo, lo puede romper en hidrógeno y lo puede romper en oxígeno. ¿Listo? Entonces ya le queda hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado. Eso indica que era un compuesto que químicamente usted los puede separar o físicamente. Físicamente como por ejemplo la disolución de la sal. Usted la pasa en agua y se le forma Na más por un lado más Cl menos por el otro. Y eso indica que ya estaba usted en presencia de un compuesto que estaba formado por dos o más sustancias. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, esa es toda la temática del día de hoy. Entonces espero les haya quedado claro y quedo atento a sus comentarios.